para entregar todo de mí para mis estudiantes. Queridos maestros del Ecuador, el sexto concurso de excelencia educativa a nivel nacional y el primero internacional están esperando sus proyectos hasta el 10 de diciembre del 2013. De la calidad de maestros que tengamos depende el futuro del Ecuador. Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos haciendo un recuento de las tareas que la Fundación Fidal ha asumido a lo largo de estos años, y tenemos la suerte de contar con un querido amigo, Francisco Delgado Santos, quien ha colaborado con Fidal sobre todo en la línea editorial. Nos referimos a su presencia como editor de la revista Verde desde su primer número, también en algunos momentos como editor de la revista EduNews y siempre como miembro de los consejos editoriales de las revistas. Bienvenido, Francisco. Cuéntanos en tu larga trayectoria como editor, porque creo que tienes a tus espaldas una enorme producción, no solamente literaria, sino como editor. ¿Qué significó el hacerse cargo de una revista verde, de una revista ecológica? Porque ese no era no era tu línea, ¿o sí, de alguna manera? Muchas gracias, Rosalía, por esta invitación. Siempre es sumamente placentero el poder conversar contigo. Y contestando ya tu pregunta, para mí fue un reto inmenso porque efectivamente en mi trayectoria profesional yo me inicié muy temprano como editor. Recuerdo que estaba en cuarto o quinto año de colegio cuando edité la revista cultural Juventud. O sea que estamos hablando de 14, 15 años. Estamos hablando del siglo XVII en realidad, ¿no es No, cierto? 14, 15 años de edad tuya, estoy diciendo, siglo XVII. Efectivamente, yo debo haber tenido 15 o 16 años cuando sacamos la revista cultural Juventud, y en la que el director tenía que hacer de todo, ¿no es cierto? De editor, de corrector, de impresor, de consecutor, de auspicios, de distribuidor, etcétera, etcétera. Y más tarde, ya en la universidad, la revista cultural Clan 2000, en la que colaboraron personajes como Jorge Carrera Andrade, Jorge Icaza, Hernán Rodríguez Castelo, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en mi vida en que tuve que empezar a ser editor de obras literarias, en lo cual me sentí nadando como pez en el agua. Pero esto era diferente, Pero ¿verdad? el verdadero reto empezó cuando tú me ofreciste la oportunidad de ponerme al frente de una revista cuyo tema era casi inédito en el Ecuador, porque en el Ecuador se hablaba mucho sobre ecología, pero yo creo que se hacía bastante bien poco. De hecho, había personas que trabajaban muchísimo como Roque Servilla, Yolanda Cacabatze, tú misma, y precisamente ellos fueron los primeros miembros del consejo de redacción de una revista que al verla hoy me da un poco de nostalgia. El primer número. Este es el primer número de la revista Verde que apareció en noviembre del 2005. Eso quiere decir que Verde lleva ya más de 9 años y acaba de llegar a su número 56. Y aquí nuestro público televidente puede ver las diferencias que se... En cuanto a, inclusive, a número de páginas, a diseño. En diseño, en calidad, en número de página, en contenidos. La revista Verde ha ido ganando en madurez, en calidad, en contenidos, etcétera. De tal manera que es una buena oportunidad para festejarla y para que los lectores jóvenes especialmente, para porque quienes ese es el público, claro, el que se pensó siempre. Target para el que se pensó siempre. Y entonces creo que los jóvenes también están en este momento de cumpleaños, de 9º cumpleaños con la revista Verde, Rosalía. Ahora, ¿qué tan complejo puede ser el manejar una revista con esos contenidos que podrían parecer tan específicos, tan especializados, pero que al mismo tiempo son generalizados en el sentido de que a todo el mundo ahora le interesa el tema ambiental? Inclusive se está discutiendo muchísimo el asunto del Yasuní, la explotación, etcétera. Pero ¿qué tan complejo fue conseguir artículos, personas que estuvieran realmente involucradas? Porque material en la red hay mucho, pero articulistas específicos para una revista de medio ambiente en el Ecuador. Rosalía, yo creo que tú supiste interpretar allá por finales del año 2005 algo que venía dándose dentro del
espectro de la investigación y de la realidad no solamente ecuatoriana, sino del mundo. Me refiero al hecho de que todos esos aspectos cuantitativos que predominaban en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en la matemática y en la física, tenían ese sesgo tan determinante y de pronto vino una especie de nuevo paradigma por parte de los científicos que nos hicieron ver, especialmente a los que estábamos trabajando en el campo de las ciencias sociales, que había un mundo cualitativo al cual no se lo había tomado en cuenta. Y eran precisamente los componentes cuantitativos, como la física cuántica, como la matemática, como todas las ciencias avanzadas, los que se ponían a la disposición de este nuevo enfoque. Y una de las características de este nuevo enfoque era precisamente el considerar las cosas no solo en su integralidad, sino en su sentido holístico, es decir, aquel en el que todas las partes están unidas, pero que cada uno de sus componentes no suman el todo, sino que cada uno tiene funciones diferentes, es decir, considerar a la vida, a la naturaleza, a la realidad de una manera armónica. Y yo creo que esa fue la gran intuición que tú tuviste cuando te propusiste crear una revista ecológica que no solamente se refiriera al asunto de la conservación de la naturaleza, sino que vinculara la vida con la naturaleza. Y lo literario, yo creo que allí también, y ahí hay un toque muy particular tuyo, el colocar, por ejemplo, poesía, rescatando de los grandes maestros. Yo recuerdo algunos de los poemas que se editaron allí, que es rescatando a los grandes maestros, a aquellos que se habían inquietado por la naturaleza desde tiempos muy antiguos. De igual manera, cuentos tuyos, poesía, etcétera, que estuvo y que sigue estando presente en las revistas. Efectivamente, yo recuerdo que precisamente en este número 1 cuya temática trató sobre el agua, nos puso a pensar que grandes poetas de la antigüedad grecolatina, de la Edad Media, hasta llegar a la actualidad ecuatoriana, habían cantado a la naturaleza, se habían inspirado en la naturaleza. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, del gran poeta riobambeño Miguel Ángel León, ese poema que se llama El agua? Y buscamos de nuestro poeta mayor Jorge Carrera Andrade estupendos, no solamente poemas, sino prosas poéticas. Y si me lo permites, yo mismo había escrito hace muchísimos años un cuento que se llamaba Los niños que salvaron al país pequeñito, que precisamente trataba sobre la contaminación petrolera de un país que quería respirar y que no podía por los brotes de petróleo, y hablaba de un presidente que firmaba pactos y contratos con señores de otros países, y que el país pequeñito se oscurecía hasta que los niños empezaron a limpiarlo. Y de pronto crecieron esos niños y crearon un nuevo país. De tal manera que sí, este fue uno de los elementos importantes también. Y diferenciadores tal vez de esta revista. Claro, porque en otras revistas, que hay algunas en el medio, se enfoca exclusivamente el tema ambiental, pero no se lo vincula con lo cultural, con lo educativo, con lo lúdico también, que es tan importante. Con la vida, ¿no? Sí. Y especialmente con la vida espiritual, de la cual el componente literario es uno de sus grandes factores. Definitivamente. ¿Cómo miras tú de algunos años, 9 años a esta parte, la influencia y el cariz que pueden tener, este tipo de publicaciones en la mentalidad de los más chiquitos y de los más jóvenes? Yo considero que a veces nosotros pensamos que cualquier cosa, por pequeñita que sea que hacemos, no va a tener ningún impacto, pero recuerdo que al salir de una entrevista en un programa de radio, por ejemplo, en la que pensé que nunca habría sido escuchada, a lo mejor por 2 o 3 personas, pero en ese día me llamaron 5 o 6 personas y me dijeron: eso que usted acaba de decir me ha motivado para hacer tal cosa. Entonces, tomando eso como ejemplo, yo pienso que el haber logrado publicar 56 números de la revista 56, ya estamos llegándonos las 57 este mes. Y en cada una de ellas haber escrito artículos tan convincentes, en los cuales no ha habido un interés utilitario, un interés comercial, sino un sincero afán por llegar a la mente y al corazón, a la conciencia, especialmente de los jóvenes.
Yo creo que a pesar de que no lo podamos nosotros medir A veces es estadísticamente, difícil hacerlo, sí. yo estoy convencido de que esto ha logrado ha logrado que se dé un gran salto cualitativo en el comportamiento de los ecuatorianos. Y hemos tenido participaciones como las de María Antonieta Sevilla, por ejemplo, permanente, hablando sobre parques, sobre áreas protegidas. Yo diría que a lo largo del tiempo se va haciendo casi una pequeña enciclopedia, una biblioteca de temas que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza. Por otro lado, preocupaciones como inclusive el horóscopo verde, que tratan de incidir, ¿no?, desde ese punto de vista más íntimo de las personas que quieren recurrir a mirar cómo va su horóscopo, pero también allí darles ese consejo ambiental, ese decir, no desperdicie, ahorre, no solamente el agua, sino también los otros bienes, no estemos contaminando, lávese los dientes, cerrando la llave, o sea, todo este tipo de cosas que son diminutas en un momento determinado, y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa que yo cierre más o menos la llave? Finalmente, si todos hacemos algo de eso, como decía el otro gran poeta Eugenio Moreno Heredia, ¿no? Si todos cantamos, el pato feo se transforma en un pato bello, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, yo pienso que son ese tipo de miradas específicas y particulares que Verde le ha dado a las cosas y que las ha relacionado y las ha unido con la vida, lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Y se puede ver que especialmente escuelas y colegios, esta es una revista que llega, que y la circula, coleccionan, eso nos consta. Sí, cuando se les pierde un ejemplar dicen, por favor, ayúdenos a conseguir uno, ¿no? Y también hay personas a las que se debe mencionar por su fidelidad y su continuidad, como precisamente tú lo has hecho. María Antonieta Sevilla creo que no ha dejado de escribir para un solo número, y en cada una ha realzado las bellezas y la trascendencia de los parques nacionales, ¿no? Sí, es cierto, y tenemos otros colaboradores permanentes. Pero la verdad es que queríamos en este programa también agradecer a los colaboradores de FIDAL, a quienes han estado permanentemente a nuestro lado, haciendo la diferencia, y como en este caso, pues produciendo elementos, productos de calidad, como son las revistas. Así es que gracias, Francisco, y esperamos seguir contando con tu apoyo. A quien tiene el país que agradecerte es a ti por esa preocupación y por haber logrado dar en el blanco en muchos de tus proyectos, uno de los cuales y quizás de los más importantes en este momento que vive el país es la ecología. Muchísimas gracias. Con ustedes continuamos luego de una pausa.